Ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia de este bloque, que es una especialidad muy bonita, muy médica y además muy desconocida por muchos de nosotros, porque es una especialidad por la que habitualmente no se rota en la carrera, no sabemos mucho de ella y luego cuando empiezas a trabajar y ves cómo trabajan los alergólogos, la verdad que es bastante interesante y a veces incluso te gustaría haber conocido de primera mano qué hacen exactamente. Así que la ponencia la va a dar Natalia Pérez, que es residente de alergología aquí en el clínico. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, sí, soy Natalia Pérez, residente de cuarto año del Servicio de Alergología del Hospital Clínico San Carlos, y primero me gustaría empezar felicitándolos a todos por haber llegado hasta este punto tan importante de nuestras carreras como es el de elegir la especialidad. Y bueno, que todo lo que nosotros venimos a decirles, pues que les sirva de orientación y no tratamos de imponer algo, y ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Bueno, ¿cómo definiría mi especialidad? Primero, bueno, es una especialidad desconocida y pondría la palabra multiorgánica porque es una especialidad que se basa en el estudio de la fisiopatología de enfermedades que tienen mecanismo inmunológico y que se manifiestan a través de la afectación de muchos órganos, no de uno solo. Las enfermedades alérgicas pues, pueden afectar el aparato digestivo, como las esofagitis eosinofílicas, las enteritis eosinofílicas, las enteropatías inducidas por proteínas de alimentos. También hay enfermedades que tienen afectación ocular, como las conjuntivitis, afectación del sistema ORL, como la rinitis, la poliposis, y en piel, bueno, vemos urticarias, angioedemas y los distintos tipos de dermatitis. Y bueno, después en la parte respiratoria, principalmente el asma, pero también vemos eosinofilias pulmonares y neumonitis por hipersensibilidad. Además de esto, existe otro grupo diverso de enfermedades que estudiamos y son muy propias de nosotros, y son la alergia a alimentos, la alergia a himenópteros, que son las alergias a los insectos, alergia a medicamentos, anafilaxia, mastocitosis, síndrome de activación mastocitaria y enfermedades alérgicas profesionales, como el asma, la rinitis y la dermatitis, todo esto en un ambiente laboral. Les voy a explicar un poco cómo hacemos el abordaje de nuestros pacientes. La historia clínica es muy importante para nosotros. Tenemos que hacer una historia clínica muy detallada para tratar de identificar los alergenos que desencadenan las enfermedades de nuestros pacientes. Y en base a eso nos vamos a plantear qué estudio alergológico vamos a elegir para estudiarlos, porque contamos tanto con técnicas in vivo como técnicas in vitro, que posteriormente les voy a explicar. Y con esto podemos hacer un juicio clínico y determinar el tratamiento que nuestro paciente va a necesitar. Nosotros tenemos tratamientos específicos, es decir, que podemos curar a nuestros pacientes en la mayoría de casos. Y en algunos, bueno, pues simplemente lo que podemos sugerir es la evitación del alergeno. Contamos con pruebas diagnósticas específicas con alergenos, por ejemplo, con pruebas cutáneas, que son los prick test, test de intradermorreacción, pruebas epicutáneas. También realizamos provocaciones conjuntivales, nasales, bronquiales con alimentos, que son por vía oral, y con medicamentos, que consiste en dar alergenos a los pacientes, pero siempre considerando el riesgo-beneficio que va con ello. Y bueno, también tenemos diagnóstico in vitro. Contamos con una herramienta diagnóstica que es muy propia de nuestra especialidad, que es el diagnóstico molecular, a través del cual podemos identificar los alergenos a los cuales nuestros pacientes están sensibilizados y a los cuales, digamos, que sus enfermedades se desarrollan. También contamos con inmunoblotting y test de activación de basófilos. O sea, tenemos muchas pruebas inmunológicas. Otras pruebas diagnósticas, bueno, pues la exploración nasal, como la rinomametría, la endoscopia nasal, en exploración pulmonar también espirometría, la determinación de la fracción exhalada del óxido nítrico, la inducción de esputo, estudio de hiperactividad bronquial con metacolina o con manitol y el test de ejercicio. Respecto a los tratamientos, tenemos tratamientos específicos. La inmunoterapia, que es básicamente para inmunoterapia inhalantes y himenópteros, que consiste en administrar preparados que contienen extractos de alergenos que se van a administrar de forma periódica, y con esto inducimos un cambio en el sistema inmunológico, logrando que los pacientes al finalizar ese tratamiento puedan dejar de ser alérgicos. También realizamos desensibilizaciones, que consiste en dar aquello que les da alergia a los pacientes, por ejemplo, alimentos y medicamentos, mejorándole la calidad de vida. Inducimos una tolerancia que puede ser permanente como una tolerancia transitoria. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, en los pacientes oncológicos que son alérgicos a los quimioterapéuticos y que gracias a estos procedimientos pueden recibir la mejor opción terapéutica que necesitan.
Y también contamos con tratamientos biológicos, principalmente con el anti-IgE, que es el omalizumab, que está indicado para el asma alérgico grave, para la enfermedad, por ejemplo, también en la alergia a alimentos, medicamentos y en la urticaria crónica. Y además otros tratamientos específicos para tratar el angioedema hereditario o adquirido. Y actualmente existen muchos tratamientos a nivel de interleuquinas que están en una fase 3. Los puntos positivos, bueno, de elegir esta especialidad es que las enfermedades alérgicas son patologías prevalentes. El 25% de la población occidental padece de enfermedades alérgicas y esto va en crecimiento. Tanto así que está considerada como la epidemia del siglo XXI. Los pacientes que las padecen tienen una gran afectación en la calidad de vida, pueden ser causa de ausentismo laboral como escolar y por lo tanto es muy importante tratar a estos pacientes. Es muy diversa y variada porque, como les he explicado, pues afecta a diversos órganos. Vemos pacientes de todas las edades, desde pacientes pediátricos de muy pocos meses de vida hasta pacientes muy ancianos. El tipo de pacientes que vemos pues, son pacientes que vienen a la consulta, son pacientes extrahospitalarios, pero también valoramos a pacientes hospitalizados cuando surgen interconsultas de otras especialidades. Y bueno, tenemos pacientes en el hospital de día. Contamos con pruebas diagnósticas específicas para los alergenos, es una especialidad científicamente activa, es una de las especialidades que más publica para los que están interesados en esto y bueno, la formación española está considerada como excelente para esta especialidad. Y tenemos oportunidad de tener una formación complementaria continuada, que es muy importante como residentes. Como puntos negativos, bueno, pues que es una especialidad desconocida, no está incluida dentro del plan docente en el pregrado, es una especialidad docente porque no hay muchos alergólogos en los centros de especialidades, en los hospitales y por lo tanto los pacientes no son correctamente abordados. Y existe cierto intrusismo de otras especialidades. Respecto a la residencia. Cuando estemos dentro del servicio, bueno, pasamos por la consulta, el hospital de día de alimentos y medicamentos en los que se hacen los procedimientos diagnósticos o de tratamiento específico, realizamos las interconsultas, estamos en la unidad de inmunoterapia donde se ponen las vacunas, aprendemos a hacer las pruebas funcionales respiratorias de asma y rinitis, que también les he mencionado cuáles son, y también aprendemos a hacer las pruebas in vivo, como las pruebas cutáneas y epicutáneas. Aprendemos las técnicas de cómo realizarlas y de cómo interpretar los resultados. Respecto a rotaciones en otras especialidades, el primer año básicamente estamos fuera de nuestro servicio y pasamos por medicina interna y pediatría, que suelen ser 6 meses cada una. Las otras rotaciones suelen ser de 3 meses, por ejemplo, dermatología, y en algunos servicios como el de este hospital incluye además una rotación de 1 mes en una consulta especial que es de dermatitis de contacto. Luego también rotamos por neumología, en inmunología rotamos por el laboratorio de inmunoalergia y en algunos hospitales también se incluye una rotación en inmunología clínica. Y tenemos opción a una rotación externa a elegir que suele ser de 3 meses. En ciertos servicios, pero no en todos, también como residentes pasamos por radiología o por otorrino. Otras actividades durante la residencia, bueno, pues es importante saber que podemos participar en las sesiones monográficas, bibliográficas, la discusión de casos, realización de protocolos, de bases de datos, que tengamos oportunidad de hacer publicaciones científicas si nos interesa, porque siempre sí nos interesa, que podamos asistir a cursos de formación, a congresos tanto nacionales como internacionales, a talleres y a conferencias, y también, bueno, realizamos guardias de medicina interna o de pediatría. En el servicio de alergia de ese hospital, los residentes de alergia hacemos guardias de pediatría durante los 4 años, que eso no es en todos los hospitales. Fundamentos para elegir. Bueno, yo creo que hay que tener en consideración que el servicio al que vayamos a ir tenga casi todas las unidades de la especialidad, que podamos ver tanto población infantil como adulta, porque en algunos hospitales solamente se ve población adulta y los niños solamente los vemos durante el tiempo de rotación en alergia pediátrica. Aquí en el hospital vemos en la consulta pacientes de todas las edades. Es importante saber que el hospital al que vamos a ir tenga una docencia de calidad y tradición de docente, que haya una buena relación entre los tutores y los residentes, que haya actividad científica de investigación, que nos permitan poder asistir a cursos de formación, a congresos, y que también se fomente la rotación externa, que suele ser una rotación libre, que uno elige según el área de interés que tenga al lugar al que quiere ir. Y bueno, también considerar la cantidad de residentes en formación, que yo creo que es algo personal, si uno quiere estar en un lugar que hay muchos residentes o que uno es el único residente.
y conocer cómo está organizado el servicio de urgencias para saber cómo, digamos, un poco la cantidad de guardias que vamos a hacer. Algunos también quieren saber si van a librar o no, pero bueno, eso depende de cada hospital. Después, respecto al ranking nacional, estos son solo sugerencias. Yo creo que el número de orden pues, es relativo. También hay que considerar que respecto a las plazas de alergia, el 50% están destinadas para Madrid. O sea que ya, por eso aquí en esta lista pues hay muchos hospitales de Madrid. Bueno, les he puesto aquí el Hospital Clínico San Carlos, que es este, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital La Paz, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, y fuera de Madrid, el Hospital Carlos Haya, el Valdebrón, el Complejo Hospitalario de Navarra, el Hospital Clínico de Salamanca y el de Toledo. Esto un poco lo he orientado en función a que sean hospitales que tienen todas las unidades necesarias y que tengan mucha actividad científica, pero son sugerencias. Bueno, por último, mencionarles que el servicio de alergia de este hospital es uno de los 3 hospitales que está acreditado por la Unión Europea de Especialidades Médicas, junto a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital de Valdebrón. Y dejarle aquí los 3 contactos de 3 sociedades, la Sociedad Española, la de la Academia Europea y de la Academia Americana, las páginas web por si quieren, digamos que saber algo más de la especialidad y de lo que hay ahora. Bueno, gracias.